Miren, vamos a comenzar aquí con las aportaciones de la teoría a la práctica de la gestión directiva. En esta primera diapositiva van a ver ustedes cómo las aportaciones de la teoría administrativa, a pesar de que data de más de un siglo, las primeras definiciones teóricas de cómo administrar, siguen siendo válidas, igual que otras teorías universales, las teorías de la relatividad y otras teorías siguen siendo válidas a pesar del tiempo que ha pasado desde que se han descrito. En esta primera diapositiva vamos a ir viendo cómo a través del tiempo los autores principales de las teorías han aportado elementos para que la gestión directiva se haga consciente de que la actividad que desarrollamos como directivos tiene ciertos principios y ciertas directrices que se engloban en una teoría que muchas veces la realizamos, pero no la hacemos consciente. Y es uno de los aspectos que me pidieron que hablara. Si se fijan ustedes entonces, de las primeras teorías, es cuánto personal se necesita. Aquí decía Taylor, ¿cuántas personas se necesitan para hacer una actividad? Y eso lo van a ver ustedes en las próximas sesiones, en la sesión de desarrollo de personal. Van a ver ustedes con los profesores cómo es que se determina la cantidad necesaria para hacer ciertas actividades en cada uno de los servicios de los sistemas de salud. Y entonces, no es azaroso ni es tampoco casual de que se determine una cantidad de enfermeras por cama o de médicos por consultorio, es decir, por unidad, o de derechohabientes por consultorio para que lo atienda un médico o dos médicos o un turno o dos turnos, de tal forma que se determinan en base a reglas, ¿verdad? A reglas de rendimiento, de estándares, y en fin, bueno. También vemos entonces cómo más adelante Max Weber también dice que todas las actividades gerenciales tienen un carácter legal, y eso ya lo han de haber visto con los licenciados que llegaron a ver la legislación en los sistemas de salud. Los sistemas de salud tienen sus reglas y sus normas y sus reglamentos, y todo mundo tiene ciertas directrices legales en sus instituciones, y esto hace entonces que nosotros, por ejemplo, en el Seguro Social, es una de las instituciones que más normas tiene. A veces está sobreregulado, pero es mejor que esté sobreregulado y no sin normatividad. De tal forma que todo esto que se determina ya por reglas gerenciales está escrito desde hace más de 100 años. Ahora, Fayol, que ustedes ven aquí ya más de 100 años también, describen las etapas del proceso administrativo, que son las que vamos a describir el día de hoy y que ya son bastante conocidas en el ámbito organizativo del proceso directivo. Y después vamos a hacer un desglose de lo que es la planeación, es la primera etapa del proceso administrativo. Las demás etapas las verán, o si no es que ya las vieron, con diferentes profesores, y entonces ya la maestra Maribel, por ejemplo, les va a dar la administración por procesos, y ahí va a ser cómo coordinar o dirigir, y también los doctores de, de los
de los equipos de supervisión, pues les van a platicar cómo se supervisa o cómo se controla, pero nosotros, ya sea al final del día de hoy, de nuestra plática de esta primera parte, o bien en la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a hablar específicamente de la planeación tanto estratégica como la planeación prospectiva. Pero en este día vamos a platicar sobre las etapas del proceso administrativo y vamos a ser conscientes, les digo, lo que ya normalmente hacemos como directivos o encargados o candidatos a obtener un puesto gerencial, pues ya lo realizamos, pero en este caso lo vamos a describir conceptualmente. Bien, otra de las aportaciones de estos autores, ¿verdad? Y ustedes van viendo aquí las teorías, desde la empírica, la científica, burocrática, clásica, de relaciones humanas. Esto de relaciones humanas lo acaban de ver hace poco con la maestra de psicología, ¿verdad? Y bueno, pues ustedes van viendo cómo se implica la psicología en el trabajo para mejorar el clima laboral, y fue una de las sesiones pues hasta más largas que ha tenido el diplomado, porque hubo bastante interés en esto. Bueno, pues todas estas implicaciones de las teorías administrativas en las relaciones humanas ya las han visto. Entonces, lo que quiero resaltar de estas dos diapositivas, esta y la que sigue, es que vean ustedes cómo las aportaciones de las teorías que se ven a la izquierda, con marco azul, pues son las que han dado sustento a toda la actividad gerencial hasta el momento, de tal forma que todo esto ya está bastante estudiado desde hace muchos años, pero sigue siendo vigente, y ahora cada vez con las nuevas teorías, ya hay la teoría latinoamericana y las teorías modernas, y todo esto se ha enriquecido conforme se van utilizando las aportaciones de cada una de las generaciones administrativas. Si pasamos a la siguiente, vamos avanzando a través del tiempo. Si se fijan, empezamos en 1903 y ahorita vamos en 1932. Ahora vamos a pasar a las siguientes décadas. En los años 40 se establecen las jerarquías de las necesidades básicas, y aquí es donde empiezan a surgir las necesidades de las organizaciones para garantizar seguridad. Acuérdense ustedes que en esta época de los 40 es cuando nace el Seguro Social, y nace como una necesidad básica de las personas para tener esto que en su nombre lo lleva, con la seguridad social, ¿verdad?, del trabajador, de sus familias y de la organización a la que están sirviendo. Así que toda esta jerarquía de las necesidades sociales, y salen ahí después las actividades de autorrealización, donde escalafonariamente van subiendo de categoría o de puesto directivo o de puesto gerencial, como ha ocurrido, pues ha tenido sus etapas. En esta etapa de 1943, pues íbamos viendo cómo los escalafones eran una forma de desarrollarse y de alcanzar la autorrealización. Y bueno, las instituciones de seguridad social, o los seguros médicos o sociales, los centros de seguridad social, todo esto satisfacía las necesidades básicas. Bueno, en esos mismos años, de los años 40, en la teoría ya no psicológica, sino estructuralista, vemos entonces cómo se categorizan las organizaciones. Y esto lo vamos a ver más adelante según el tipo de organización a la que nos estemos refiriendo, y entonces ya se viene a diversificar los tipos de organización, porque en la organización de la salud tenemos dos vertientes muy importantes. Algunos de ustedes están trabajando en sistemas privados de salud, y otros están trabajando en sistemas sociales de salud o gubernamentales. Y la administración no es lo mismo.
Entonces, aquí es donde el tipo de organización es muy, muy importante, porque a pesar de que se utilizan recursos, a veces, digamos que hasta más costosos en las instituciones, a veces las retribuciones económicas para la institución no son las mismas. Y entonces podemos tener una organización que tenga una inversión cuantiosa sin recuperación prácticamente de ganancias, ¿verdad? Pero aquí es por el tipo de organización, porque el tipo de organización de las instituciones de salud sociales son prácticamente la prestación del servicio, mientras que la organización o un tipo de organización social de carácter de salud, pues tiene la doble función del servicio a la comunidad o a la salud, o la prestación del servicio a la salud, y también la ganancia del inversionista. De tal forma que por esto es importante que en la estructuración y los objetivos de la organización se diferencien hacia qué tipo de organización se ve. Por eso, muchas de las ocasiones no es aplicable lo que se hace en la práctica privada que lo que se hace en la institución. Y entonces, así como queremos traspasar procesos que se hacen con buena calidad en lo privado y las queremos trasladar a lo institucional, en algunas ocasiones el proceso mismo no se puede trasladar porque no corresponde al objetivo de la organización y viceversa. A veces tampoco podemos trasladar la normativa de la organización social o gubernamental a lo privado, porque la normatividad a veces es excesiva o burocrática, de tal forma que limita un poco la función del servicio. Bueno, pues todas estas aportaciones que ven ustedes, luego ya nos pasamos a los años 50, ¿verdad? En donde aquí ya se desarrolla la teoría de los sistemas. Y entonces ya aquí es donde englobamos a que no están aislados los servicios, que toda la prestación de un servicio de un hospital o de una institución de salud está encadenada. Y si un médico y una enfermera y un vigilante y un dependiente de farmacia están ellos todos dentro del sistema de prestación del servicio de salud, y uno de ellos falla, hagamos de cuenta que el médico lo trató bien, la enfermera lo atendió bien y el vigilante les saludó y lo hizo sentirse a gusto, pero llegó a la farmacia y no había medicamentos, y no solamente no había, sino que aparte el dependiente lo hizo enojar. Bueno, pues ahí ya falló el sistema, y por una parte de ese sistema ya no funcionó bien la prestación del servicio, independientemente de que todos los demás hayan funcionado. Así que en la teoría de sistemas todo está enlazado, y después vemos a las teorías ya neoclásicas, en donde vamos a englobar lo que forma parte de la siguiente reunión, que son los objetivos y los resultados. Y estos tienen que ver tanto con la planeación como con la calidad. Así que vamos a entrar de lleno a pero antes, bueno, miren, en el proceso administrativo ya es muy conocidas las etapas que tenemos para desarrollarlo. Toda la gestión directiva del personal encargado de dirigir las instituciones de salud, pues tiene que conocer estas partes del proceso administrativo gerencial, y tiene que empezar a saber planear, organizar, dirigir y controlar. Y para todo esto, bueno, pues no es suficiente una clase de 2 horas, pero
les quiero decir que cada una de estas partes está integrada con su programa. Dentro de su programa les ayudará a realizar cada una de estas funciones. Así que el integrar las fases del proceso administrativo se llevará a cabo con todo lo que puedan aprender en el diplomado, y cada una de estas partes se enriquecerá de las demás sesiones. Así que en la clase de hoy vamos a definir las partes y vamos a terminar con desglosar la primera, que es la planeación, y en la siguiente sesión, que nos toca, me parece que alrededor de 2 o 3 semanas, vamos a concluir lo que es planeación estratégica y prospectiva. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Miren, entonces, aquí vemos las 4 fases: planear, organizar, dirigir y controlar, que vamos a definir. Pero en medio, quiero que pongan su atención, porque para la gestión directiva tenemos que tener objetivos. Y esos objetivos son tanto los objetivos de la institución donde están trabajando, tanto como los objetivos de los procesos, de tal forma que en la planeación, cuando dividamos la planeación, vamos a ver que en la planeación estratégica o en la alta dirección, vamos a tener como objetivos los objetivos institucionales o los objetivos macro, ¿verdad? Lo que es la misión, la visión, los objetivos propios de la institución. Antes, la anterior. Aquí, bueno, entonces, queda claro que entonces los objetivos pueden ser desde los objetivos macro de la institución hasta los objetivos más pequeños, que son los de la operación, pasando por los objetivos de la unidad o los objetivos del mismo proceso, pero hasta la operación. De tal forma que hay que distinguirlos claramente de qué objetivos estamos hablando. Luego tenemos aquí los últimos 3 apartados, que son los recursos, los procesos y los resultados, que estas 3 últimas partes, aparte de formar la característica de la gestión en salud, aparte los recursos, que es la estructura, los procesos, que son las actividades, y los resultados, que es la consecuencia de nuestras acciones, se engloban, ahora sí, pasamos a la siguiente, en los objetivos de calidad. Entonces aquí tenemos que para llevar a cabo nuestra función directiva o nuestra gestión directiva con calidad, tenemos que distinguir entre la estructura, el proceso y los resultados. Y que cada dimensión tendrá la calidad de acuerdo a lo que se cumpla de estas 3 dimensiones. Así que vamos a dar unos ejemplos nada más al cabo de las primeras líneas de cada dimensión para no entretenernos mucho. Pero, por ejemplo, cuando la calidad de la atención se ve deteriorada porque no hay suficiente personal, ustedes saben que cantidad y calidad del personal, y entonces dicen, miren, pues no vinieron, la mitad de las personas no vinieron, y la otra mitad no está capacitada, de tal forma que, bueno, digan ustedes cómo estará la calidad de la atención médica en una situación en donde la estructura del personal no está completa y no reúne las características. O cuando han escuchado, no tenemos instrumental o no tenemos equipo, o cuando la cantidad de recursos ya se acabó porque estamos subrogando tomografías y ya no hay dinero porque ya es mayo y ya no tenemos dinero para los subrogados y todavía falta el presupuesto del año que entra y apenas es la mitad del año.
Y así sucesivamente como las instalaciones y otras cosas. Bueno, pues esto deteriora la calidad, pero es parte de la gerencia. Es parte de la gerencia porque ustedes van a ver, cuando vean personal, cuando vean ustedes personal, van a ver cómo se gestiona el personal, porque cuando hagan su planeación y cuando veamos el desglose de la planeación, van a ver ustedes que tienen que contabilizar cuántas personas se van a jubilar el año que entra, o en 2 años, o en 3 años, y eso lo tienen que tener contemplado para el reemplazo. Porque es muy común que ya cuando se jubilaron 2 o 3 o 4, y luego quieren buscar plazas y no hay personas preparadas o directivos tan solo, que ya se jubiló el director y el subdirector y el jefe de servicio y se fueron los 3 juntos porque eran de la misma generación y eran amigos, y entonces a ver a quién ponemos, pues al primero que pasa. O si planeadamente hacemos una estructura de recursos humanos preparados, una creación de cuadros para el reemplazo directivo, y entonces la calidad de la atención pues es mucho mejor. En la dimensión del proceso, tienen que ver las acciones que haga el personal y las acciones que hagan los pacientes, pero aquí al paciente pues dependerá de las acciones que nosotros hagamos. Y entonces, cuando tenemos una atención médica en la dimensión del proceso, en donde no se cumple, vamos a poner el ejemplo de diabetes, en donde tenemos al paciente que llega para detección de diabetes y nosotros no hacemos las pesquisas suficientes. Pero cuando las hacemos, citamos al paciente para que regrese y este no regresa a hacerse la prueba confirmatoria y entonces ya se perdió. Dio igual que le detectáramos o no, porque ya no vuelve a la confirmación. Y entonces los procesos de detección de diabetes se han tenido que ir modificando porque habitualmente le toman un dextrostix, sale sospechoso, le dicen venga en 5 días para que le hagan su prueba definitiva y nunca más vuelve. Y entonces el resultado de la pesquisa pues fue inútil porque de todos modos igualmente se perdió. Bueno, pues la calidad de los procesos es esa precisamente, la oportunidad, la precisión, todo lo que tengamos que hacer, tanto los directivos, los operativos y eh, los pacientes. Entonces, de las acciones del personal depende de lo que el directivo le diga. Y entonces, si un directivo no está al pendiente de cambiar esos procesos, pues entonces es responsabilidad del directivo la calidad de la atención. Ejemplo, segundo ejemplo. Si una persona llega a detección de diabetes y le toman un dextrostix y sabemos que al tomárselo y al salir sospechoso, el paciente en el 90% de las veces no vuelve, y sabemos que en la guía, que ya hablaremos de las guías y manuales y normas, que en la guía técnica de detección de diabetes o de diagnóstico de diabetes está la hemoglobina glucosilada, pues yo como directivo voy a tramitar que haya un insumo de hemoglobina glucosilada para que yo detecte con hemoglobina glucosilada, que es un sistema diagnóstico para diabetes, y en ese mismo momento, si sale más de 6.5, le voy a decir al paciente, pues ya usted tiene diabetes y mejor le doy una cita ya para su control. Ya no le digo, venga a ver si sí tiene o no tiene. Pero esas son acciones directivas, esas ya no son acciones del personal. Eso ya lo tiene que tramitar uno como directivo y cambiar las formas del proceso que sí están permitidas porque la guía técnica y el manual de procedimientos sí lo contempla, nada más que nosotros no tramitamos más que lo que nos llegue. Entonces nos llegaron tiras y hasta ahí le dejamos. Ya no somos más, ya no hacemos más por aumentar la calidad de la atención. Ese es el punto central de la gestión directiva. Por eso la gestión directiva es la que va a cambiar la calidad de la atención del proceso. Y en el último cuadro de la dimensión de resultados, vamos a hablar del cumplimiento de los indicadores. Y los indicadores que vamos a ver en la segunda parte del día de hoy, en donde va a venir la doctora, la maestra
la maestra Lorena Barragán va a venir a hablarnos de indicadores médicos. Así que en ese contexto, los resultados los vamos a poder medir en base a indicadores que ya tenemos previstos. También los gastos efectuados son muy importantes porque si hacemos una sobreinversión de gasto que no utilizamos o bien unas subejercicio del presupuesto, entonces no estamos planeando bien porque o gastamos de más y no lo utilizamos bien o presupuestamos de menos. Bueno, pues todo esto tiene implicaciones en la calidad de la atención médica y todo esto son acciones que podemos modificar desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de la gestión directiva. ¿La que sigue? Bien, entonces ya una vez aclarado de que la gestión, la dimensión del proceso administrativo está englobado en las 4 partes, las vamos a ir desglosando, ¿eh? Vamos a desglosar estas: planear, organizar, dirigir y controlar. Podrán haber otras definiciones del proceso administrativo y son válidas y no están encontradas. Hay unas que son más amplias, pero las más sencillas y las más aceptadas pues son estas 4. Habrá otras. ¿Qué sigue? Bien, entonces vamos a hablar sobre la planeación, que en un segundo tema vamos a desglosar. La planeación es una estrategia, una actividad que permite alcanzar los objetivos. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir lo que dijimos? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer para planear, tenemos que considerar que tenemos que planear en base a principios, a lo factible. No hay que irnos. Miren, muchas veces los mismos gerentes ellos mismos se complican la vida porque ponen metas y ponen objetivos y ponen compromisos inalcanzables. Y entonces cuando no son racionales, cuando esos objetivos se salen fuera de la realidad o cuando no se pueden cuantificar, entonces la planeación no está cumpliendo con los principios básicos. Entonces, principio que sea factible. Entonces, es mejor que un gerente sea realista y diga, esto es lo que yo puedo cumplir de aquí al 2021 y en el 2022 y en el 2023, a que se eche a andar una planeación que desde un principio está condenada a fracasar, porque no era factible. Entonces, cuando decimos en los años 80, vamos a hablar de sexenios. En el sexenio de Vicente Fox, la planeación sobre el porcentaje de control para la diabetes era de 50%. Era la meta nacional. La meta nacional era 50% de pacientes bien controlados. Claro, de todos los parámetros. No estamos hablando solo de la glucosa. Y entonces, cuando se hizo la evaluación sexenal, pues vimos que, bueno, no solamente se vio en México que esos niveles no se alcanzaban de control, sino que a nivel mundial, el control, digamos, integral de la diabetes estaba por abajo de esos porcentajes. Entonces, lo que se hace entonces es bajar el nivel a la factibilidad real. Y entonces lo bajan al 30%. Y con eso se ha ido manejando ahí entre esos niveles, entre el 30 al 40%.
pero se tuvo que adaptar a lo factible porque realmente, aunque es cierto que debemos de perseguir que todos los pacientes estén controlados, la verdad es que a nivel mundial el grado de control de la diabetes pues es todavía muy bajo. Bueno, otros principios de la planeación es que que exista el compromiso del gerente para desarrollar estas actividades. Y no solamente del gerente, sino de todo su equipo, que vamos a ver en un momento, que vamos a ver cómo la relación de la organización, tanto vertical como horizontal, pues tiene que establecerse un compromiso de toda la gerencia, desde los niveles más altos, que llámese eh, eh, secretario de salud hasta jefe de prestaciones, delegado de salud o director de hospital, hasta el operativo, el médico, jefe de servicio, todos tienen que tener un compromiso para poder cumplir con los objetivos. Que sean aceptados universalmente, como les decía, pues no podemos cambiar muchas de las normatividades que están alineadas el, con el conocimiento universal. ¿Hasta dónde tenemos el factor limitante? ¿Hasta dónde podemos avanzar? Esto es muy importante porque en la planeación, y tanto va enlazado con la flexibilidad. Miren, el factor limitante y la flexibilidad de la planeación tienen que ver con la gestión directiva porque cuando tenemos un hospital de segundo nivel, somos muy dados a otorgar privilegios. En este sentido quiero ser muy claro en el sentido entonces tenemos que establecer los objetivos de acuerdo al nivel de actividad gerencial que vamos a desarrollar. Si es una actividad macro o una actividad más limitada hacia nuestro hospital. Diseñaremos posibles escenarios y eso lo vamos a ver en la parte de planeación prospectiva para ver los mejores escenarios, los peores y los reales. Eso lo tenemos ya planeado para la siguiente sesión. Vamos a ver con qué contamos, porque acuérdense que para planear tenemos que hacer un diagnóstico situacional, así que vamos a ver con cuánto cuento, cuánto dinero tengo para hacer o desarrollar mis objetivos. Bueno, una vez tenemos todo lo anterior, vamos a diseñar el plan, pero afortunadamente en las instituciones de salud de nuestro país ya muchas cosas están diseñadas, ya no tenemos mucho que hacer, pero en lo privado sí. En lo privado casi falta mucho por hacer planeación, así en forma gerencial, porque sí hay planeación de otro tipo. Hay una planeación entre lo que es la inversión, la economía y eso, pero falta hacer un diseño de planes gerenciales en servicios de salud. Pero en lo institucional, afortunadamente en todas las instituciones ya están muy identificados los planes y vienen desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta el plan sectorial, el plan institucional, el plan estatal, y eso nos facilita las cosas porque lo que tenemos que hacer es alinear nuestros planes ya propios del hospital o del servicio a todo lo que ya está diseñado en forma macro. Bien, de las partes más importantes de la gerencia son implementar el plan, y ahí es donde nos toca estar, en dónde estemos nosotros, en dónde estamos. Por eso la planeación la podemos hacer en diferentes niveles, y entonces yo puedo implementar el plan si soy un directivo que ejecuta las acciones. Por ejemplo, si soy un jefe de servicio. Si soy un jefe de servicio, voy a implementar el plan, pero si soy un director de unidad, voy a diseñar el plan. Entonces, estos pasos son diferentes porque yo, si soy un operativo, pues también voy a ejecutar el plan.
yo lo voy a hacer. Y si soy un jefe de servicio, lo voy a implementar. Y si soy un director, lo voy a diseñar, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a evaluar el plan? Bueno, inicialmente lo va a evaluar el jefe de servicio, porque es una de sus actividades supervisar. Pero también tiene supervisores externos que van a supervisar que el plan se haya desarrollado. Entonces, esos son los equipos de supervisión o las instancias externas al hospital o a la institución. Y entonces ya llega la supervisión de México o llega la supervisión de otro estado y entonces ya dice, o de otra instancia del órgano interno de control o de la federación o de Hacienda, y entonces ya ven si se desarrollaron los planes como estaban previstos. Y de lo que resulte, pues vamos a readaptar el plan. Así que da vuelta y vuelta y vuelta en este tipo de planeación. Vamos a seguir con la próxima. Y bueno, para la planeación, como para todo lo demás de la gerencia, tenemos herramientas. Y como todas las herramientas, pues cada herramienta tiene su utilidad. Así que de acuerdo a lo que vayamos a hacer en el tipo de plan que estemos desarrollando, tenemos que utilizar la herramienta más adecuada y saber que todas las herramientas tienen bases. Y así como la gestión directiva tiene bases teóricas, las que vimos en las primeras 2 diapositivas, así las herramientas tienen bases científicas, lógicas, racionales, que se han estudiado para que sean las más efectivas dentro de la gerencia. Así que las herramientas de la planeación las vamos a utilizar para que no sea una planeación de, digamos, de ocurrencias, de a ver de qué se me ocurre planear, qué planearé, qué haré, sino que es en base a información. Ahora, cuando se tiene para planear, es indispensable que el cliente, como les decía, tiene su utilidad y cada una de estas tiene su función. Miren, el FODA, pues es el más conocido, es el que tiene las características dentro de lo positivo y lo negativo que tengamos en favor y en contra para hacer la planeación. Pero esta herramienta tiene que tener una metodología. Entonces, es muy común, nosotros revisamos los FODAs de todas las unidades del Estado, y es muy común que esta herramienta de planeación para los directores de unidad la llenen a veces sin el sentido lógico de su componente. Entonces, si bien es cierto que aquí se establece las fortalezas y los factores, los factores internos son las fortalezas y las debilidades que pueda tener la unidad de la que estamos hablando para hacer el plan de la unidad, y los factores externos que son oportunidades y amenazas, y que unos son positivos y otros negativos, así como lo marca ahí la diapositiva. A pesar de eso, vemos que estos FODA se llenan sin ton ni son. Se llenan por llenarse. Se llenan sin adquirir un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Y entonces ustedes ven fortalezas que no son fortalezas, debilidades que no son debilidades. Y entonces cuando le ponen ahí la debilidad de un factor interno, ¿verdad? Dice, no, pues una debilidad es que los pacientes no vienen. Y entonces usted dice, bueno, y como qué debilidad es esa interna de la organización, ¿verdad? Y entonces no se le entiende por qué el hecho de que no vayan los pacientes a la unidad a vacunarse o a lo que usted quiera, a detectarse o a controlarse la glucosa, lo que quieran, la consideran directores, las consideran como debilidades internas. Entonces estamos hablando de que la herramienta debe de conocerse para poder utilizarse. Las herramientas
son como cualquier otro tipo de herramienta para cualquier otro trabajo. Entonces, tienen que conocerlas, pues las herramientas mecánicas o eléctricas o de cualquier tipo, pues se tienen que conocer dónde se enciende y para qué sirve y cómo se usa. También las herramientas de la planeación. Las herramientas de la planeación se tienen que conocer. Entonces, cuando nosotros les decimos, haga su FODA, entonces ellos o muchos directores ponen, o jefes de servicio, ponen lo que se les ocurre en esos cuadros que estamos viendo aquí, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y sin querer, entonces, hacen una serie como de requisitar, como si fuera un cuadro que haya que llenar por llenar. Y cuando tratamos de analizarlo, por cómo es que hacen sus estrategias con este FODA, pues no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación ni con sus objetivos, ni con sus estrategias de plan, ni con sus líneas de acción, ni con nada. No tiene relación alguna. Entonces, primer consejo y siguiente comentario acerca de las herramientas de la planeación, específicamente el FODA. El FODA, pues hay que conocerlo y hay que establecer exactamente qué es lo que va dentro de cada cuadro, para que cuando los combinemos, de ahí mismo surja la estrategia. Entonces, cuando combinamos, ya sea fortalezas, amenazas o debilidades o oportunidades, entonces nosotros vamos creando las estrategias derivadas de nuestro cuadro de planeación FODA. Pero si no lo llenamos bien, entonces no nos va a salir. Es como, pues como las computadoras o las calculadoras. Si nosotros no le ponemos bien las cantidades a una multiplicación que hacemos en la calculadora, pues lógico que no nos va a salir el resultado, porque lo que estamos poniendo es erróneo. Entonces, la herramienta FODA depende de lo que tengamos como gerentes de conocimiento de qué va en fortalezas y qué va en debilidades y qué va en amenazas y qué va en oportunidades. Y así entonces hay manuales completos de FODA para que podamos nosotros establecer exactamente lo que se puede, cómo se pueden llenar estas herramientas, cómo se pueden desarrollar estas herramientas y de ahí sacar nuestras estrategias. Hay también FODAs mucho más elaborados que son los FODAs numéricos. Y entonces ya no solamente creamos estrategias a partir de la combinación de estos cuatro aspectos, sino que aparte le damos un valor. Y entonces decimos, esta estrategia es más importante que esta otra. Y entonces escogemos, ya una vez categorizadas, numéricas, escogemos las de mayor valor para poder desarrollarlas primero o inclusive escoger las más adecuadas nada más y dejar las otras para después. Muy bien, la que sigue. Vamos a ver también, tenemos otras herramientas, esa era la más, digamos, común, ¿verdad? Pero tenemos herramientas de planeación que nos lo dan los manuales. Y afortunadamente, como les decía, en las instituciones ya tenemos manuales de todo. Ya tenemos manuales de procedimientos, manuales de guías técnicas, ya tenemos los objetivos, las políticas, manuales departamentales, manuales de organización, ya tenemos todo escrito. Lo único malo es que muchas veces no sabemos ni siquiera que existen, otras veces no las cumplimos. Sí sabemos que existen, pero no las cumplimos. Así que estas herramientas en la planeación son muy útiles. Miren, entonces tenemos herramientas como los diagramas de flujo, en donde vamos a hacer las cosas ordenadamente, y eso también dentro de la planeación nos permite que llevemos una secuencia lógica de lo que pretendemos hacer con nuestros objetivos. Primero qué, y después qué, y después qué. Y todas las herramientas de planeación de diagramas de flujo, estas nos sirven para los procesos, porque entonces ya decimos detección, control,
evitar complicaciones todos los procesos de salud de enfermedad tienen un diagrama de flujo, desde que se detecta o se previene la enfermedad hasta que se diagnostica, hasta que se complica y hasta que muere. Todas estas herramientas de planeación tienen los diagramas de flujo, el proceso que se va a realizar en cada etapa de la enfermedad, de los procesos de salud de enfermedad. La que sigue. También tenemos otras herramientas, como son estos de la planeación, los diagramas de Gantt que se usan para los cronogramas. Los cronogramas nos sirven muy bien porque nos determinan la actividad, la secuencia y el tiempo. Como ustedes ven ahí, la secuencia está determinada de arriba hacia abajo y hacia la derecha, y el tiempo está determinado horizontalmente, y las actividades se van desarrollando una tras otra, hasta cumplir con el objetivo, pero también con el tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, estas herramientas de planeación son muy útiles porque nos permiten saber el tiempo para cada actividad. ¿La que sigue? Estas otras de los análisis de red, estos son cuando tenemos en un proceso dos caminos simultáneos y, por ejemplo, aquí yo les puse en el CLIS. El CLIS es el Comité Local de Investigación en Salud. Y vean ustedes cómo entonces en el primer círculo llega el protocolo al comité y de ahí se deriva a dos lados. Uno se va hacia los revisores de metodología y el mismo protocolo se va hacia el comité de ética para ver si no tiene implicaciones éticas y regresa nuevamente. Entonces, es cuando se va hacia dos lados diferentes y luego regresa al punto de partida y sigue su secuencia. Entonces, en los comités locales tenemos ese proceso. Llega el protocolo, se va a dos instancias diferentes, vuelve otra vez, y si cumple con los requisitos de los dos a donde se fue, entonces sigue su camino para autorizarse, y si no, se regresa. Este es cómo se planea y los tiempos, cuánto tiempo dura entre cada círculo y cada círculo, y esto no debe de durar más de 30 días en un comité de investigación. Esto es más o menos lo que se hace cuando se utilizan este tipo de diagramas de red. Por ahí había una pregunta, si la pueden hacer con el micrófono, porque no tengo pantalla en computadora, sino estoy en el celular porque la otra no se pudo. Si tenían alguna pregunta, vi que alguien comentaba algo. Sí, pregunta Samuel Salas, que dónde se pueden conseguir los manuales del IMSS. Los manuales del IMSS están en la página IMSS.gov.mx, en donde dice profesionales de la salud, y ahí dice normatividad, y ahí se consiguen todos los manuales de procedimientos de todo lo que hacemos en forma gerencial. También hay una página que le voy a pedir a la maestra Giselle que les comparta, que es la página de la División de Mejora a la Gestión, en donde vienen todos los manuales de gerencia. Y también en el libro que tienen ustedes electrónico, ahí viene una bibliografía en donde vienen la dirección donde se pueden descargar todos los manuales. Gracias. Bien, entonces seguimos con continuamos con la siguiente diapositiva, Lalo, por favor. Y tenemos aquí en esta otra, bueno, este es igual, ¿verdad? Son métodos de red, solamente que son de ruta crítica para seguir los tiempos en los que se establecen los procedimientos. Y por ejemplo, en estos métodos de ruta crítica son, por ejemplo, cuando hablamos de procesos salud de enfermedad, que son como cáncer de mama, por ejemplo, en donde tenemos tiempos exactos determinados y muy estrictos para cada procedimiento, cuándo haces el diagnóstico,
cuánto tiempo te tienes que tardar para hacer hacer el citológico y la mamografía, en fin, y luego la biopsia, y luego cuánto te tardas en enviarlo a clínica de mama y cuánto se tardan en darle tratamiento. Pero fíjense ustedes que estos pasos que son algunos secuenciales y algunos son simultáneos, cuando ya se diagnosticó, la estás mandando directamente a dos instancias diferentes. Bueno, en este momento, las rutas críticas de planeación se abrevian y dicen, a esta paciente que sale positiva, no le vas a dar cita cuando haya lugar, ni le vas a dar cita en 3 meses, sino que le vas a dar cita en los siguientes 5 días o 7 días. De tal forma que ustedes ven que la herramienta de planeación determina que cuando ocurre un hallazgo dentro del proceso que implica acelerar los resultados o la atención médica, entonces estos procedimientos se abrevian o se apresuran para cumplir rápidamente con el objetivo de la atención. Y entonces aquí es donde tenemos este tipo de herramientas de planeación que son parecidas a las anteriores de red, pero con la diferencia de que por la ruta crítica se abrevian los procedimientos porque estos apresuran a que se desarrolle más rápido el proceso. La que sigue. Estas herramientas de planeación del árbol de decisiones, por ejemplo, esta la usamos en muchas cosas, claro, pero cuando estamos planeando las camas de hospital, bueno, pues vamos a ver si el paciente que entra, ¿dónde lo vamos a colocar al paciente que tiene una enfermedad no quirúrgica, una enfermedad, digamos, de atención médica, pero que eventualmente va a requerir de un procedimiento como diálisis, por ejemplo? Entonces vamos a poner a los pacientes de diálisis o que tienen insuficiencia renal crónica, pero que llegó por un padecimiento, digamos, de neumonía, lo vamos a poner en cierta área. Entonces vamos decidiendo si tiene nada más quirúrgico o si nada más es médico o eventualmente puede hacerse de los dos o si tiene alguna consideración que vaya modificando esa selección. Sin embargo, miren, es muy común y las herramientas de planeación en estas árboles de decisiones tienen que hacerse en base a todos los objetivos que dijimos anteriormente, que son los objetivos de la organización, los objetivos del hospital, los objetivos de la institución, pero a veces se hacen estos árboles de decisiones, se hacen determinados por los objetivos propios del personal directivo o del personal operativo. Y entonces resulta que ponen a los pacientes, a tal grupo de pacientes, lo ponen más cerca de donde se le hace más fácil al personal atenderlo que por su patología de un árbol de decisiones, de una planeación más objetiva. Entonces, a veces la planeación en este tipo de árboles de decisiones no se hace en base a la gerencia, sino a la conveniencia. Así que hay que considerar que las herramientas tienen su procedimiento para evitar hacer arbitrariamente la planeación. ¿La que sigue? Bueno, pues ya aquí tenemos que ya esto es como frases así de terminar lo que estamos viendo del plan, un plan bien diseñado, pues desde luego que beneficia a la organización, ¿verdad? Y la buena planeación es la clave para focalizar esfuerzos, lo que llamamos estrategias, ¿no? O sea, lo más importante es identificar cuáles son las tareas que debemos de realizar para cumplir los objetivos, porque a veces hacemos 1000 cosas, inclusive como gerentes,
hacemos 1000 cosas y no cumplimos con los objetivos porque estamos entretenidos en hacer todo menos lo que teníamos planeado. Así que también eso es importante. ¿La que sigue? Bien, bueno, la planeación la vamos a desglosar al término de la clase de hoy o en la clase siguiente. Vamos a hablar sobre organización. Entonces, ya una vez, no una vez que hemos terminado la clase, pero otra etapa de la gerencia o de la gestión directiva es la organización dentro del proceso administrativo. Y organizar es muy importante porque, acuérdense de las frases célebres de los gerentes, ¿verdad? Me organizo y delego. Me organizo. Y entonces la organización tiene que ver con cómo está la estructura. A ver, vamos a platicar sobre la organización. Pase la siguiente. Bueno, entonces, dependerá, como les digo, del tipo de organización. Vamos a pasar la siguiente. Y aquí es donde vemos cómo se puede organizar a la empresa o al servicio o al hospital o a la delegación o al sistema de salud en general. Y tenemos la que sigue, tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Primero, vamos a analizar y a agrupar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer un servicio? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las 1000 cosas que tiene que hacer un servicio y de esas las vamos a agrupar en partes, en diferentes grupos, ¿verdad? Y vamos a analizar cuáles son primero, cuáles son después y cuáles son simultáneas. Ahora, de aquí vamos a ver qué estructura tenemos de responsabilidad y de gerencia. La que sigue. Y entonces, tenemos organizaciones en donde la estructura es muy amplia y en donde la estructura es muy pequeña. Miren, si nosotros tratamos de organizar una unidad familiar de las que nosotros conocemos, unidades familiares pequeñas, ¿verdad? De menos de 5 consultorios que nada más tienen un médico y que muchas de las ocasiones hasta un médico o un director para 2 o 3, ¿verdad? Entonces, esta estructura, pues es diferente que si tenemos que organizar a una unidad familiar como la unidad 47 o la unidad 45, que son muy grandes y que tienen otra estructura, como si es un hospital, en donde tenemos jefes de servicio y diferentes, digamos, diferentes departamentos. Así que, por eso tenemos que definir bien o conocer la estructura de lo que vamos a organizar. ¿La que sigue? Y este principio es el principio en donde organizamos y dividimos el trabajo, lo jerarquizamos, lo dividimos, ¿verdad? Y también decimos quién dirige a quién. Y podemos ser tan descriptivos como la organización lo permita, y entonces podemos tener jefes de servicio, jefes de departamento, jefes de división, subdirectores, directores, o bien nada más podemos tener un director y un administrador y una enfermera. Bueno, pues nos dividiremos el trabajo de acuerdo a los principios de la organización. ¿Quién va a dictar las órdenes? ¿Quién va a implementar las actividades? ¿Y quién va a hacer las actividades? Y resulta que luego el director acaba dando recetas y el director acaba dando incapacidades
y acaba haciendo todo menos para lo que fue contratado, que era para ser gerente. Bueno, ahora vamos a pasar a la que sigue para que veamos que la división del trabajo está en base, como les decía, a lo que la organización permita, tanto en tamaño como en estructura, como en especialización. Y entonces tenemos diferentes personajes que pueden ser de jerarquía y de responsabilidad vertical, si me pasa a la siguiente, y también podemos tener, ¿verdad? Aquí, como por ejemplo, aquí podemos tener al director, al subdirector, al jefe de servicio y al operativo, ¿verdad? Entonces, en esta teoría clásica de la división de trabajo, cada uno de los personajes tiene una responsabilidad. Y entonces es cuando la gestión directiva no se cumple, es cuando existe el problema gerencial. Y lo que les decía, cuando el jefe de servicio está dando la consulta porque el médico operativo no lo realiza, o cuando el subdirector está dando las incapacidades porque el médico no la realizó. Y entonces están haciendo actividades que están fuera de su responsabilidad y no tienen la autoridad para hacer valer su jerarquía. Otro de los problemas que vemos aquí en contra de la teoría de la división de trabajo y la jerarquía vertical es que muchas de las ocasiones el operativo, el trabajador, el médico, va directamente con el director a platicar con él. Y fíjate que me falta esto, me falta aquello, me falta. Ya se brincó al jefe de servicio, ya se brincó al subdirector, ya se brincó al jefe de división y ya llegó con el director y le platicó todas sus penas. Desde luego que el más indicado para tramitar lo que a él le falta, pues es el jefe de servicio, pero no lo hace porque el operativo lo brinca su jerarquía, brinca su autoridad y se va y se entrevista directamente con los más altos niveles del hospital, y si no, se va a la delegación y habla con el jefe de prestaciones médicas. Y entonces ahí se rompió toda la gestión directiva, porque entonces ya el que debía de tramitar la queja o la inconformidad del operativo, pues ya no la tramita porque fue evadido en su camino por el mismo operativo, y entonces es un círculo vicioso. No se atienden los problemas porque se brincan las jerarquías y las autoridades. La que sigue. Ahora tenemos el otro punto en donde somos una estructura organizacional de otro esquema, ¿no? Podemos pasar a la siguiente para ver una horizontalización de las jerarquías en donde todos somos del mismo nivel, pero todos tenemos diferente especialización. Y entonces, por ejemplo, ahorita miren, tenemos aquí a todos los coordinadores de la jefatura en un mismo nivel jerárquico, pero todos tenemos que ponernos de acuerdo para desarrollar las acciones COVID. Y entonces aquí no hay una jerarquía, sino que hay una especialización. Y entonces ya aquí cada quien hace pero coordinadamente hace lo que es su especialización o su departamento o su actividad le concierne. Entonces, en este tipo de actividades gerenciales en donde nos ponemos de acuerdo todos los de un mismo nivel para que un solo objetivo se cumpla. Y entonces ya nos ponemos de acuerdo el jefe de educación, el jefe de investigación, el jefe de capacitación, el jefe de etcétera, para capacitar a todas las personas en protección de equipos personales o en nuevas en nuevas estrategias para la atención de los pacientes ahorita de la contingencia. Entonces, todo esto son actividades que se desarrollan en la organización, pero en una forma horizontal, ya sin esa jerarquía
que sí está presente, pero no es parte del trabajo organizacional, sino que se ponen de acuerdo todos los coordinadores de un mismo nivel para desarrollar un solo objetivo. ¿La que sigue? Bueno, les decía que las líneas de mando son muy importantes porque mientras no se respeten y no se conozca quién tiene jerarquía o mando sobre otro colaborador, entonces esto se desvirtúa y acaban haciendo nada. Porque entonces tenemos personas que no saben lo que tienen que hacer, porque no saben ni siquiera quién es su línea de mando, y la línea de mando no sabe a quién darle órdenes específicas. Y hay jefes que quieren hacer todo. Hay jefes que quieren hacer todo porque en su línea de mando, la persona que está a su cargo, no quiere o no puede o no sabe. Y entonces, cualquiera de estas tres cosas que no quiere, no puede o no sabe, el jefe le dice nada más déjalo, yo lo hago, y entonces acaba saturado y no acaba nunca de hacer nada. Entonces, eso es muy importante porque en la organización hay que saber cómo está la línea de mando y ejercerla. Porque eso de que no sabe o no puede o no quiere y ya déjamelo, yo lo hago porque soy el jefe y resulta inoperante. Así que esto es muy importante para cuando la gerencia quiere organizarse bien, ¿verdad? Es parte de la organización, es parte de la gestión directiva. ¿La que sigue? Bueno, otro de los teóricos, ¿verdad? Ya saben que esto establece ya de los años 1913, ¿verdad? La coordinación. Las coordinaciones nacen a partir de esta necesidad de unificar, ¿verdad? Y armonizar todos los esfuerzos de las unidades. Por ejemplo, nosotros que somos coordinadores delegacionales, tenemos a nuestro cargo 6 unidades, digamos, del Estado, y a esas 6 unidades las coordinamos para que todos los esfuerzos se armonicen y se unifiquen y todos cumplamos con los objetivos delegacionales estatales. Así que las coordinaciones tienen esa función. ¿La que sigue? Y la autoridad, volvemos a eso. La autoridad es una de las funciones más importantes. Y la autoridad ya la vieron ustedes en las otras pláticas, tanto del curro como de las demás pláticas que he estado escuchando. Ya saben que la autoridad, pues no, la plática del doctor Juan, de liderazgo, no se tiene que ir ganando poco a poco, ¿no? Entonces, eso hay que ejercerlo, la autoridad. Y la comunicación es muy importante porque aunque ustedes no lo crean, aunque estamos juntos todo el día y aunque estamos plática y plática todo el día con los demás colaboradores o colegas, a veces la comunicación no es efectiva. Llega una supervisión nacional y entonces le pregunta a uno una cosa y le pregunta la misma cosa a otro y se da claramente cuenta de que no están comunicados aunque estén juntos todo el día. Así que la transmisión de ideas, objetivos, necesidades entre los directivos es muy importante porque esa es una parte de la gerencia. Para organizarnos hay que comunicarnos, ¿verdad? Así que es uno de los objetivos principales de la gerencia, la comunicación efectiva. ¿La que sigue? Y en este principio de delegar, ¿verdad? Pues ya aquí está todo lo que significa. Conferir, entregar, depositar, ¿verdad? Confiar, encomendar, encargar, todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues
Una vez que ya me organicé, ahora sí, le voy a delegar a cada quien la parte que le corresponde de acuerdo a sus actividades. Y así que vamos como gerentes, a tener que delegar ciertas cosas, sin querer hacer todo, como les digo, ni querer hacer todo nosotros mismos, ni querer tampoco ni querer nosotros delegar todo, hasta la responsabilidad. Y entonces ahí está el directivo que no quiere, que no hace nada porque todo quiere que lo hagan los demás, y está el otro directivo que quiere hacer todo porque no confía en nadie y dice, no, déjalo, yo lo hago, y entonces quiere hacer todo. Entonces, esto es muy importante porque una de las partes principales de la organización es delegar. Así que me organizo y delego. Y delego lo que le corresponda, no relego mi función, sino entonces, ¿para qué lo quiero? Y también, cuando llegan a hablar con nosotros, los profesores que se quejan de algún director o algún coordinador de hospital, entonces es lo que nosotros decimos, entonces tuve a hablar con él, tuve a hablar con el coordinador de educación, porque entonces, ¿para qué está él ahí? Si no existiera, entonces no tendría sentido que estuviera él a cargo de un puesto directivo, puesto que tú vienes y hablas con nosotros. Entonces, eso es delegarles y la responsabilidad, pero también conferirles autoridad, porque si vienen y hablan con nosotros y nosotros les damos entrada, entonces ya no se delegó aquella responsabilidad ni aquella confianza en el subalterno. ¿La que sigue? Bueno, y conocer los tramos de control, tampoco hay que meterse en lo que no nos corresponde, y tampoco dejar de hacer lo que uno en principio fue contratado. Y esto es muy, muy importante, porque los tramos de control los van a ver la próxima semana cuando vean ustedes la definición de puestos de confianza. En la definición de puestos de confianza, cuando llegamos a las unidades y les decimos, a ver, ¿usted sabe para lo que fue contratado usted como gerente? Es decir, como directivo. Y nadie tiene su descripción del puesto de confianza para el que está asignado. Simplemente lo nombraron, le dieron su propuesta y firmó y ya es directivo, pero no tiene el conocimiento pleno de lo que es su tramo de control y hasta dónde es lo que él tiene que hacer y hasta dónde ya no tiene que hacer eso porque corresponde a otro directivo, ¿verdad? Entonces, es muy común eso, es muy común, la verdad, en nuestro sistema de salud que estemos hablando de desconocimiento hasta de nuestros propios tramos de control. Y entonces, cuando llega la supervisión o la unidad de órgano interno de control o lo que quieran ustedes, instancias de sanción, pues ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer, así que así nos va. Por eso hay que ser gerentes con conocimiento del proceso gerencial, el proceso directivo, la que sigue. Y para eso se están preparando ustedes. La responsabilidad también igual. O sea, el hecho de que tengamos la responsabilidad de cumplir ciertas tareas, ¿verdad? Ya no es posible que nos sustraigamos de la responsabilidad que tenemos, y en algunas veces, pues eso ya está determinado de que aunque no lo sepamos, no nos exime de la responsabilidad. No, pues es que yo no sabía. No, pues es que a mí no me avisaron. No, pues yo no vine ese día. Bueno, todo hay que saber cuáles son nuestros tramos de responsabilidad y también hacer cumplir las responsabilidades de otros, porque también es cierto que no vamos a asumir las responsabilidades de otras personas. ¿La que sigue? Bueno, y entonces la organización la podemos dividir si hay organizaciones según para los fines para los que fue creado, como el Seguro Social, pues es un fin que ustedes ya han visto a través de sus clases, que tiene un fin social y también tiene un fin político de paz social y tiene un fin de estabilidad. Así, organizaciones según su formalidad también. Hay organizaciones, digamos, estrictamente hablando, normativas o normadas, y hay organizaciones como de grupos de presión o grupos así sociales, pues que si bien están organizados rudimentariamente,
no tienen la formalidad que nosotros tenemos como instituciones de salud, y sin embargo ellos prestan algunas características de este tipo, así, organizaciones que luego hacen, pues ayudan a los traslados de las personas enfermas de un municipio a otro, y pues son organizaciones sociales que asumen el papel de prestadores de servicios de salud, y son, no son formales, pero bueno, hay otras organizaciones según su formalidad o no. Y hay organizaciones según su grado de centralización. Así, nosotros tenemos un nivel central que determina las políticas del Seguro Social como una institución federal, y hay organizaciones que son estatales. Así que esto también marcan diferencias en las organizaciones de los sistemas de salud, desde que se descentralizaron y que ahora se centralizan, y según como van y vienen los sexenios, pues se centralizan otra vez, luego se descentralizan, y esto modifica mucho a las organizaciones prestadoras de salud. ¿La que sigue? Sin embargo, bueno, pues veremos en las siguientes diapositivas cómo estas organizaciones también influyen tanto en la planeación como en la organización, porque nosotros nos tenemos que alinear al Plan Nacional de Desarrollo, pero también al Plan Estatal, y a veces cuando son de diferente ideología o de diferente forma de trabajo, pues hay que hacerle ahí al arte de la gerencia, pues para poder conjugar las dos vertientes de las dos formas de trabajo. Los diseños de organizaciones también tienen que ver por la función, como les decía, por el tipo de producto que van a otorgar, y por dónde se encuentra, si son rurales, como les decía, hay unidades muy pequeñas en áreas rurales y áreas muy grandes, densamente pobladas, y unidades familiares extremadamente grandes. Por el tipo de pacientes también, que en este caso le ponemos clientes, pero el tipo de pacientes en el proceso de organización, ¿verdad? Son muy diferentes, ¿verdad? Grupos organizados de cañeros o de un área de la Huasteca con grupos de mineros acá en Charcas, o grupos de pacientes que marcan diferencias, grupos de profesores en el ISSSTE, ¿verdad? Que van a atender población abierta, que va a salubridad. Entonces, esto marca el diseño de las organizaciones, porque el tipo de pacientes o de clientes, pues es diferente en cada organización. Y bueno, pues ya el proceso de fabricación, pues allí ya no aplica, pero es más bien el servicio, ¿verdad? Los servicios que prestamos. Si es temático, como los hospitales de Gine, o si son generales, o si son nada más de primer nivel, o si son de segundo, regionales, tercer nivel, híbridos, en fin. ¿La que sigue? Bueno, esto ya es un resumen de lo que dijimos: división del trabajo, ¿verdad? Definir funciones, establecer jerarquías. ¿La que sigue? La siguiente. Ya es el resumen: determinar el sistema de organización, establecer sistemas de comunicación, que era muy, muy importante, y determinar normas y reglamentos, que eso ya para beneficio de nosotros como gerentes de las instituciones, ya está todo eso hecho, pero para quien no lo tenga, bueno, pues hay que desarrollarlo. Hay que ir desarrollando reglamentos, normas, procedimientos, manuales, todo lo que en privado a veces no hay, pues hay que irlo haciendo. Sobre todo los que van a hacer ejercicio privado de la medicina, pues habrá que pedir ayuda, apoyo a otras organizaciones que les permitan tener sus propios documentos. ¿A qué sigue? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. La evaluación la vamos a dejar para la siguiente clase, que es cuando vamos a realizar evaluación y control, y de ahí nos vamos a conocer los aspectos más relevantes de la planeación, porque ahí
vamos a ver la planeación estratégica y la planeación prospectiva.